¿Qué es una estrategia? ¿Cómo entiende el DSN una estrategia? Pues, en efecto, ese libro que acaba de apuntar es, según indica la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional, el marco estratégico de referencia para la política de seguridad nacional. En las 100 poco páginas que tiene ese libro, pues de alguna forma se describe el contexto de seguridad internacional, se identifican los principales riesgos y amenazas para la seguridad nacional y se desarrollan una serie de medidas o de líneas de acción estratégicas para hacer frente a esa situación que se detecta. Pero una estrategia es algo más. Edelstein, de alguna forma, lo describe como un elemento que en el fondo son tres cosas. Está llamado a desarrollar una función, en primer lugar, de, vamos a decir, coordinación, por cuanto, de alguna forma, desde Presidencia del Gobierno lo que hacemos es coordinar la acción de varios ministerios. Por ponerles un ejemplo histórico, pues Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial decía que pues no voy a poder ganar esta guerra si mi mano derecha no sabe lo que hace mi mano izquierda, en el sentido de pues, coordinar la acción diferente en diferentes teatros de operaciones. En aquel entonces, pues, cuando yo hablo de coordinar, me refiero al Departamento de Seguridad Nacional, bueno, pues como un órgano catalizador de diferentes posiciones interministeriales, Defensa, Ministerio de Interior, el Ministerio de Exteriores, el Centro de Inteligencia, el Ministerio de Transportes, por ejemplo, en una acción coordinada. Y además tenemos suficientes ejemplos en la historia reciente del mundo, quizá ya no de España, en los que esa falta de coordinación acaba con resultados desastrosos verdaderamente. Permítame, mi comandante, que salude también en este momento a los espectadores que nos ven tanto en directo en este momento en el canal de YouTube de Atrevia, como los que nos verán más adelante en diferido, y también a los oyentes del podcast también de Atrevia Sierra Delta, el podcast referente y pionero en España en las materias de seguridad, defensa, inteligencia, geoestrategia, contraterrorismo y ciberseguridad. Antonio, ¿cada cuánto se actualiza una estrategia? Porque tenemos los diferentes hitos, los conocemos, está aquella primera estrategia española de seguridad de 2011, la primera estrategia de seguridad nacional 2013, luego viene la Ley de Seguridad Nacional que usted ha citado de 2015, la pasada ya SN de 2017 y esta vigente de 2021. ¿Cada cuánto se actualiza una estrategia? Sí, en efecto. Una estrategia de seguridad nacional, según, y vuelvo a la Ley de Seguridad Nacional, por cierto, recientemente que está en preparación de ampliación la Ley de Seguridad Nacional. Sí, hay una serie de modificaciones de carácter normativo que está en proceso, sí, vamos a decir. Pero en concreto hay uno de los artículos de esta ley indica de forma muy clara que la estrategia de seguridad nacional se revisará cada 5 años o bien cuando las condiciones del entorno, vamos a decir, estratégico, así pues lo apunten como conveniente a decisión pues del Gobierno, por supuesto. Y así estaban ustedes esperando unos meses más, ¿no?, a revisar la de 2017 cuando nos llega lo que nos llega. Pues por supuesto, estábamos con la referencia anterior, pues me refiero en concreto a una estrategia de seguridad nacional del año 2017, que si le sumamos 5 años, pues hace 2022. En estos momentos, si de alguna forma siguiéramos el proceso normal, estaríamos en el proceso intermedio de elaboración. Estaríamos ahora mismo remangados, escribiendo párrafos, cogiendo ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, como bien apuntado al principio, pues tenemos desde diciembre del año 21 pues una nueva estrategia de seguridad nacional, es decir, hemos adelantado ese proceso de revisión estratégica pues por determinadas razones que se han considerado necesarias, vamos a decirlo. Y que todo el mundo conoce porque principalmente supongo que estamos hablando del COVID. Pues sí, principalmente, al menos. Ha sido principalmente. Es el típico ejemplo de decisión, vamos a decir, de arriba a abajo. Porque esta decisión fue adoptada en el seno del Consejo de Seguridad Nacional en junio del año 2020. Bueno, ustedes saben que el Consejo de Seguridad Nacional es uno de los órganos que tiene el Gobierno, que preside el presidente del Gobierno. En esas reuniones pues participan ministros, participan determinados secretarios de Estado,
Entonces, el director del DSN el también. del Departamento de Seguridad Nacional. En la agenda de ese Consejo de Seguridad Nacional de 6 de junio estaba pues, la posibilidad de adelantar la revisión. ¿Por qué? ¿Por qué se adoptó esa decisión? Bueno, pues principalmente, como muy bien ha apuntado, el COVID. El COVID, estamos hablando de, bueno, pues ya casi han pasado casi 2 años, pues estaba a nivel mundial teniendo unas consecuencias muy severas en el entorno estratégico de seguridad y además en clave interna, bueno, pues estamos viendo como determinados mecanismos de coordinación, vuelvo a la coordinación interdepartamental, pues en este caso para hacer frente a situaciones de crisis muy severas, pues podría o debieran ser mejoradas. Y esta es la principal motivo. Y además se ve la huella claramente, luego entraremos porque entre las medidas concretas que apunta esta estrategia está precisamente el tener reservas estratégicas de producción y demás. Todos pensamos en las mascarillas que faltaban y bueno, luego entraremos en eso. Efectivamente, ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se hace una...? Porque hay que recordar, tenemos que recordar a nuestros espectadores y oyentes que tenemos al máximo responsable de la redacción del proyecto de la Estrategia de Seguridad Nacional. Entonces nadie mejor que usted, mi comandante, para que nos diga cómo se piensa, cómo se escribe, cómo se aprueba, quién participa en la redacción de una estrategia de seguridad nacional hasta el último punto en el que el Gobierno publica en el BOE el Real Decreto. Sí, bueno, pues es usted muy amable al decir que soy el máximo responsable, pero la realidad es que, bueno, pues yo me considero como un orfebre, porque realmente, pues efectivamente, dentro de mi puesto de trabajo como... Le honra la modestia. Como jefe del departamento, como jefe del área de estrategia del departamento, pues efectivamente, pues tengo la confianza de mi director, del general Miguel Ballesteros, para, de alguna forma, pues echar a andar estos procedimientos que son altamente complicados. Que en esencia, pues en concreto para esta estrategia han sido 18 meses de duro trabajo en el que se han configurado lo que yo denomino como espacios de conocimiento compartido. Yéndonos un poco más a la formalidad, es un procedimiento que aprueba el Consejo de Seguridad Nacional, es responsabilidad del Consejo de Seguridad Nacional el elaborar ese documento que tiene usted entre sus manos. Y en concreto se formaliza en un documento que sale en Boletín Oficial del Estado, en este caso, bueno, pues estamos hablando de octubre del año 2020. En ese documento, son 2 folios, pues tiene en su contenido 2 ideas clave. La primera es las razones por las cuales el Gobierno ha decidido adelantar ese proceso de revisión estratégica. Hemos apuntado al COVID, pero también hay una cuestión que me resulta muy interesante y que está de plena actualidad, que es el aumento del uso de las estrategias híbridas. Y, en segundo lugar, el procedimiento de elaboración desarrolla una arquitectura funcional que, bajo el paraguas del Consejo de Seguridad Nacional, configura determinados grupos de trabajo para la elaboración de los contenidos. En primer lugar, me referiré a la denominada Comisión de Alto Nivel. Es un grupo de trabajo interministerial de nivel secretario de Estado. ¿Quiénes participan en esa comisión de alto nivel? Pues, por ejemplo, los secretarios de Estado de Defensa, el jefe de Estado Mayor de Defensa, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, el secretario de Estado de Transportes, etcétera, etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo a los, bueno, vamos a decir, números 2 de cada ministerio. Bajo esa comisión de alto nivel hay un grupo de trabajo más técnico que de alguna forma, de forma efectiva, son los que pues hemos ido bajo la colaboración o bajo la coordinación, mejor dicho, del Departamento de Seguridad Nacional, pues hemos ido elaborando los diferentes borradores de trabajo que han tomado forma en esa estrategia. Pero además de esta línea, vamos a decir, interministerial, pues hay otras ramas que me resultan especialmente interesantes de exponer aquí. Bueno, pues la primera es, y como novedad también con respecto a estrategias anteriores, la participación de las comunidades autónomas. Me parece clave en un momento como el actual el contar en un proyecto de Estado como es este, con la opinión y la participación de las comunidades autónomas.
También me gustaría, creo que es muy interesante el exponer aquí que hemos tenido el privilegio de contar con un grupo de expertos independientes, en concreto 17 personas. ¿Quiénes son esas 17 personas? Pues son personas que por sus especiales conocimientos, por su experiencia, por su background, pues han tenido de alguna forma pues la amabilidad de participar desinteresadamente en el proyecto. Pues me estoy refiriendo a los presidentes de los principales centros de pensamiento en España, a personalidades que anteriormente han sido ministros o han tenido altos cargos en el campo de la defensa y de la seguridad en España, también pues con una serie de personalidades del mundo de la universidad, catedráticos, profesores de universidad, con los cuales pues tengo una relación, pues vamos a decir, de confianza y de saber de que les voy a pedir que por favor que tengan un punto de discreción a la hora de pues no filtrar un borrador que pues a la vista de los medios de prensa pues sería una información sensible, para que yo lo comprendo, pues esas relaciones de confianza también cuentan en un proyecto de estas características tan complejo y tan importante, ¿no? Y me dejo para el final un poco la idea de política pública de lo que es la seguridad nacional. Entonces, en términos prácticos, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en que para poder promulgar una estrategia nacional, si bien no es una condición indispensable para el gobierno, pero sí que tenemos como práctica el poder contar con el consenso político de las principales configuraciones políticas en España. Entonces, el documento, en este caso, bueno, hay una comisión nacional, comisión mixta, Congreso-Senado para la Seguridad Nacional, en los cuales todas las representaciones políticas en España forman parte. Pues hemos organizado reuniones con ellos, les hemos expuesto los contenidos, les hemos escuchado y una vez oídos, pues hemos llegado hasta un borrador final que fue presentado, como usted muy bien ha apuntado anteriormente, en noviembre en el Consejo Nacional, y después ha sido formalmente aprobado por el Gobierno de España en forma de Real Decreto. Estamos hablando de diciembre del año 2020. 28 de diciembre de 2020, un mes y 10 días exactamente después. Lleva por subtítulo esta Estrategia de Seguridad Nacional 2021, un proyecto compartido. Es un subtítulo que con alguna pequeña variación está siendo constante en las últimas ediciones. Efectivamente, sí. Y hace referencia a varias cosas. Lógicamente no es casual ni mucho menos el subtítulo que pone, porque además responde a varias razones. Entre ellas, no solo el cómo España, también hablaremos después, es partícipe y quiere ser actor partícipe del mantenimiento de la paz y la seguridad a nivel internacional con nuestros socios, sino también un concepto que a mí me parece muy importante, que yo de hecho saqué varias veces en la elaboración en la que tuve el honor de participar del Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional, sobre el papel del ciudadano como actor, que también está siendo una constante en los últimos documentos. Sí. Mi comandante, entonces me gustaría que nos explicase un poco eso, el cómo ese concepto de por qué y cómo el ciudadano debe ser también actor y no solo actor, parte activa y no solo pasiva de la seguridad nacional. Pues no sabe cuánto me alegra que me digas esta pregunta interesantísima. Efectivamente, bueno, pues una estrategia de seguridad nacional desde el año 2012-2013. Pues tenemos ese logo de un proyecto compartido que viene a reflejar pues un poco esa idea de la participación de no solo el Estado y el Gobierno en la elaboración de estos documentos de corte estático, sino también viene también un poco incluso de la misma esencia de la seguridad nacional. La estrategia de seguridad nacional es de las pocas, yo diría, a riesgo de confundirme en el mundo, que define de una forma muy clara qué se entiende por seguridad nacional. Es la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos. También es la acción del Estado dirigida a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales y a contribuir a la paz y seguridad internacional junto con nuestros socios aliados en el seno de las organizaciones internacionales de las que España participa. Lo sabe de memoria, ¿eh? Pero, bueno, vamos a ver, es que es mi pan de día a día. Pero vamos un poco más allá. Es verdad que, como diría Ignacio Peiró, la seguridad nacional es la más noble responsabilidad de todo gobierno. Pero
Pero también, poniendo un poco más los pies en el suelo, esta idea del Estado como único actor responsable de seguridad queda un poco anticuada en un contexto de seguridad líquida, que diría Bauman, donde el poder del Estado queda diluido en cuanto a otros actores como pueden ser organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, bueno, pues empresas, y lo vemos hoy día a día. Ahora mismo lo estamos viendo, por ejemplo, para poner ya ejemplos concretos, en la guerra de Ucrania, como por ejemplo, más allá de lo que es el conflicto militar, pues estamos viendo cómo Ucrania está haciendo donaciones particulares por importe de más de 70.000 millones de dólares en criptomonedas. Esto es una cantidad superior al presupuesto de defensa de Rusia. Otro ejemplo que podemos poner, pues ese ejército de ciberguerreros. Anonymous tiene 80.000 seguidores que le han declarado la ciberguerra a Rusia. Vamos a ir más allá, vamos a ver qué otro ejemplo podemos poner. Vamos con las empresas. SpaceX está, gracias a que ha puesto a disposición bueno, pues vamos a decir de Ucrania, sus constelaciones de satélites, pues gracias a eso Internet, sí. Tenemos Internet, porque las antenas que están en las colinas de Ucrania pues están destruidas. Entonces son 3 ejemplos pues muy claros que vemos que las empresas, la industria, el ciudadano, sí, la sociedad civil forma parte activa de eso que hoy se llama seguridad nacional. Y además es que desde el punto de vista del ciudadano es muy fácil de entender cómo efectivamente la sociedad ha evolucionado, el mundo en el que vivimos ha evolucionado, y antes a lo mejor el Estado sí que debía ser el único garante de la seguridad, porque el peligro que acechaba al ciudadano era o la invasión, en cuanto a defensa, la invasión de un país extranjero, o peligros por la calle en los que la policía jugaba algo más. Pero ahora mismo, en la intimidad de nuestra casa, con una pantalla podemos ser atacados. Entonces, por eso debemos tomar parte activa, ¿no? Pero es que, permítame que interrumpa. Ayer estaba viendo, bueno, pues no voy a decir la cadena, pero estaba viendo un telediario a las 9 de la noche. Me estaba poniendo de mal humor de oír cómo estaban diciendo en televisión que el ejército pues no estaba tomando parte en otras amenazas de la sociedad, como por ejemplo las pandemias. Y por Dios, es que, ¿cómo se puede decir eso? ¿Cómo? ¿En España? En España, cuando tenemos la Operación Balmi se ha enterado todo el mundo. Pues esto forma parte de la cultura de seguridad nacional en España. Es que vamos a ver, yo de verdad que me está poniendo de muy mal humor de oír estas cosas, cuando gracias a nuestras Fuerzas Armadas han dado ejemplo en primera línea de levantar un hospital en IFEMA. Yo creo que lo sabe todo el mundo, vamos. Pero también un poco, me he calentado un poco. No se preocupe. Es que yo no entiendo, me gustaría ver, la verdad es que voy a hacer por ver ese testimonio, pero que era un testimonio de un ciudadano o qué, pero estamos yendo a unos híbridos de seguridad, donde no solo los ejércitos de las Fuerzas Armadas, que van más allá de la disuasión y la defensa, pero también estamos viendo, pues, vamos a ver, cómo gracias bueno, pues a los enfermeros, al personal sanitario, a los repartidores, a los camioneros, cómo hemos podido salir de esa pandemia de la forma mejor posible. Cómo gracias a la industria, que muchas veces con acciones que, bueno, pues permítanme que las califique de heroicas y de forma desinteresada, más allá de sus cuentas de beneficios, pues han hecho cosas. Pues ahora mismo me estoy acordando de la fabricación de 5.000 respiradores artificiales por una empresa que se llama Escribano. Cuando la gente estaba muriendo, es que me emociono, cuando la gente estaba muriendo en los hospitales porque no había en España ese tipo de recursos. Yo creo que es obvio, y además es que es así, no solo influye la defensa de nuestras Fuerzas Armadas, sino también, efectivamente, muchas gracias a mi comandante, nuestra industria de defensa. Pero vamos a volver al paraguas mayor, que es el de la seguridad nacional, y de verdad que voy a hacer por ver ese testimonio, porque no sé dónde ha salido. Yo creo, vamos, que todo el mundo sabe lo que fue la operación Balmi, pero bueno, bien. Tengo un reto, y es, en 25 minutos, una cosa así que nos quedan, meternos de lleno en el texto, meternos con su colaboración, y empezar ya directamente. Vamos por el capítulo 1. Seguridad global y vectores de transformación. Hemos hablado de
Yo he seleccionado aquí unos pocos que quiero que me comente por cómo lo trata este texto, que tengo que reconocer que la verdad es una fórmula magnífica y una mezcla magnífica de teoría estratégica con... no es un documento ni mucho menos simplemente estratégico y teórico, tiene unos cuantos apuntes prácticos y de medidas a tomar que vamos a ir comentando. Pero bueno, este capítulo primero de seguridad global y vectores de transformación. COVID-19, lo hemos comentado, sociedades hiperconectadas y... Muy importante otra cosa, mientras ustedes estaban preparando esos primeros borradores, todavía no se sabía el problema que vamos a tener con el transporte y el suministro, la fragilidad de la cadena de suministro global. Efectivamente. Bueno, sí, la estrategia de seguridad nacional, efectivamente, empezamos por el primer capítulo, que es, bueno, en líneas muy generales, entender el contexto general de seguridad. Es un capítulo en el que pintamos un cuadro donde aparecen 4 elementos que inicialmente parecen diferenciados, pero que están interconectados. Es una estrategia muy de conexiones. Esos 4 elementos son las 4 principales dinámicas de transformación global, que son, en primer lugar, una mayor competición geopolítica. En segundo lugar, bueno, pues una situación socioeconómica pues muy difícil. Estamos hablando de que la pandemia ha significado un retroceso en términos de Producto Interior Bruto pues superiores a la crisis financiera global del año 2008 y con unas consecuencias directas en términos de pérdida de puestos de empleo, de cierre de empresas, en fin. La tercera dinámica, estamos hablando de bueno, pues una aproximación a la tecnología como factor que acelera la sociedad para unos ritmos que ni nosotros mismos nos damos cuenta. Y en cuarto lugar, pues es una dinámica, bueno, no quisiera decir novedosa, porque, bueno, pues si los académicos lo sabrán mejor que yo, pues ya en los años de Margaret Thatcher en Reino Unido se hablaba del cambio climático y su, de alguna forma, relación con la seguridad. Pero sí que es un factor, una de las mayores preocupaciones que tienen las sociedades hoy en día. Perdón, Margaret Thatcher, y aquí en España Félix Rodríguez Lafuente hablaba de sostenibilidad medioambiental. Pues efectivamente. Y murió en el año 80. Sí, efectivamente. Estoy estos días tratando de recuperar algunos textos de los años 70, de los años 60, y estoy encantado porque es curioso cómo es difícil el ver algo nuevo. Algo nuevo, ¿verdad? Y te encuentras artículos o libros de referencia de los años 70, de los años 60, que hoy, en pleno 2022, tendrían plena vigencia, ¿no? Es curioso. Incluso en el léxico que empleamos hay bueno, pues una de las palabras mantra que hay aquí en esta estrategia, que es el tema de la interdependencia compleja. Correcto. Que está muy de moda ahora. Pues estamos hablando de artículos seminales como el de Ferdinand Neumann, pero que se retroceden a los años de 77 de Robert Kohane y Joseph Nye, y hablan de las mismas ideas de las que estamos hablando ahora, pero lo que pasa es que en aquel entonces no había internet, no había redes sociales, y yo creo que por ahí es por donde van los tiros, ¿no? Le faltaba poco a los militares para inventar el internet, sí, pero 1969. Pues ahí andaría. Vamos a ir avanzando así rápidamente para que nos dé tiempo. Capítulo 2, una España segura y resiliente, contexto estratégico de España. Esto, bueno, quiero decir, el capítulo es mucho más complejo, pero claro, es que simplemente hace falta mirar un mapa para ver dónde está España. España tiene una vertiente atlántica, tiene una vertiente mediterránea, tiene una vertiente europea, con relaciones con Iberoamérica, por supuesto, el puente, somos el puente de Europa con el Magreb y con África, y ese contexto estratégico, dentro de ese contexto estratégico es donde queremos conseguir una España segura y resiliente, ¿no? Pues efectivamente, está usted describiendo a la perfección el contenido de la estrategia, y efectivamente ya ha apuntado pues ideas clave. Una España con un ADN mediterráneo, también que mira al Atlántico, pero quizá, por matizar un poco sus palabras, pues ese carácter europeo quizá es en el que la estrategia 2021 pues cobre mayor fuerza. También, pues de cara a Latinoamérica, pues es muy interesante ese mensaje que la estrategia lanza de España puente entre Latinoamérica y Europa. ¿En qué se materializa esto? Pues se desarrolla, bueno, yo soy marino, pues por ejemplo,
Estamos viendo cómo países como Colombia, Chile, que muestran interés en participar en misiones de la Unión Europea, como pueden ser, por ejemplo, la Operación Atalanta, que se desarrolla en el Cuerno de África, pues España es el actor perfecto para este tipo de cuestiones. Pero luego también, al margen del mapa del mundo, pues también la introducción es muy bonita, porque es una España que se mira al espejo. Y bueno, más allá de ese espejo, pues te ves tú mismo y te ves tus luces y tus sombras. Es una España con muchas luces, entre las cuales pues me gustaría destacar pues una sociedad abierta, plural y solidaria. Las sombras quizá tengan una vertiente pues más económica. Bueno, pues la crisis el COVID ha pegado muy duro en España. Estamos hablando de unos niveles de endeudamiento muy altos, que ahora mismo, pues con el anuncio, y ya no anuncio, sino la forma efectiva de la Reserva Federal del aumento de los tipos de interés, la inflación de cambio que estamos sufriendo, pues no son buenas noticias. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero también está llena de frases muy redondas y muy bonitas. Ahí pueden ustedes ver, pues por ejemplo, la impronta del director del Departamento Nacional, de Miguel Ballesteros, una frase preciosa que habla de la seguridad nacional como elemento de cohesión territorial en España, un proceso muy ilusionante para nosotros, ¿no? Por cuanto pues estamos viendo cómo esa participación de las comunidades autónomas pues es algo realmente, es un proyecto que tenemos entre manos y que realmente los necesitamos a ellos pues para hacer que esto, más allá de ser un libro, sea una realidad que llegue al ciudadano. Realmente es un capítulo que es muy agradable de leer y bueno, en el que, más allá de una audiencia puramente nacional, está también dirigido a una audiencia internacional. Es un documento que se lee mucho, sobre todo en los países de habla castellana, pero también en todo el mundo. Pues es un documento también que envía señales. Antes, cuando me refería a su pregunta de qué es una estrategia de seguridad nacional, estaba hablando de ese primer papel de coordinación interministerial. Pues esa segunda función de una estrategia nacional de enviar señales tanto al público español como al público internacional. Qué importante eso. Me recordaba con el papel de las comunidades autónomas cuando estábamos con el Plan Integral de Seguridad, de Cultura de Seguridad Nacional. Yo insistía mucho en eso, porque dado el ámbito normativo en el que nos movemos y el Estado de Derecho, del Estado de las Autonomías, que es España, las autonomías y sus competencias pueden tomar un papel muy importante. En ese caso, en la promoción de la cultura de seguridad nacional, pero en la ejecución, por supuesto, y en la gestión de la seguridad nacional, pues sin duda ninguna. Y este documento es muy importante. Un documento, por cierto, que hay que recomendar su lectura, porque aquí lo único que vamos a poder hacer en estos minutos es dar un pequeño, con la colaboración de Antonio Notario, un pequeño, un vistazo muy breve, pero es un documento rico, como digo, en teoría estratégica y también en proyectos y en temas prácticos. Vamos al capítulo 3, riesgos y amenazas a la seguridad nacional, y aquí voy a tener que tirar de uno de los magníficos gráficos con los que también está trufado este documento, porque sí, la verdad es que este año me ha llamado la atención. Además son grandes. Esto te queda la típica cosa de cuando eras crío, de mirabas los santos y las imágenes de los libros, pues no sabías leer, y todavía nos queda algo de eso, yo creo, a todos un poco, y hay un gráfico que lo dice muy claro. Voy a leerlos todos los riesgos y amenazas, pero he seleccionado algunas, me parecen especialmente interesantes, por las que le voy a pedir opinión, si le parece bien, mi comandante. Bueno, los riesgos y amenazas a la seguridad nacional que prevé esta estrategia de seguridad nacional son tensión estratégica y regional, terrorismo y radicalización violenta, epidemias y pandemias, amenazas a las infraestructuras críticas, emergencias y catástrofes, espionaje e injerencias desde el exterior, campañas de desinformación, vulnerabilidad del ciberespacio, vulnerabilidad del espacio marítimo, vulnerabilidad aeroespacial, inestabilidad económica y financiera, crimen organizado y delincuencia grave, tenemos una estrategia dedicada a ello precisamente, flujos migratorios irregulares, vulnerabilidad energética, proliferación de armas de destrucción masiva y efectos del cambio climático y de la degradación del medio natural. Por ir acelerando el ritmo, si le parece bien, desinformación y amenazas híbridas, lo decía usted antes, el pan nuestro de cada día. Sí, es precisamente, ha dado usted en el clavo, porque realmente si uno se toma la molestia de comparar la estrategia del año 2017, en la que aparecen 15 factores, bueno, pues usted ha apuntado pues, la mayoría de ellos, precisamente las campañas de desinformación
como factor aislado, es una de las principales novedades de esta nueva edición del año 2021 con respecto a anteriores ediciones de la estrategia. Es uno de los fenómenos que más preocupa en España, y también me gustaría aprovechar para, de alguna forma, sugerir que el documento Estrategia Nacional se viera, de alguna forma, acompañado de la lectura de otro de los productos que hacemos en el departamento año tras año, que es el informe anual de Seguridad Nacional. Es un producto que pues, hace pocos días ha sido aprobado y presentado por el director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno en las Cortes Generales. Es un libro que tiene pues, unos 300 folios, pero al final del libro pues, aparece un análisis de riesgos en los cuales bueno, pues mediante una serie de procedimientos estipulados se les asigna unos parámetros. Es un mapa muy útil, además, para verlo gráficamente. Riesgos, efectivamente, donde en función del nivel de riesgo y del grado de probabilidad que nos da indicación de cómo se perciben los riesgos y amenazas en España. Para hacer ese trabajo, pues contamos con el privilegio de una red de expertos en España de alrededor de 200 personas y, bueno, pues para ir al grano, las campañas de desinformación se muestran como el elemento de mayor preocupación para la sociedad española. En un estudio de tendencias que hacemos con un horizonte de 5 años, así se muestra, ahí aparecen las pandemias, aparecen el ciberespacio y aparecen las campañas de desinformación. Hemos tenido, pues por no prolongarme mucho, a lo largo de pues, estos 4 o 5 últimos años, una serie de episodios donde se enmarcan esas campañas de desinformación. En primer lugar, pues nos remontamos al año 2017 con el proceso en Cataluña. Entonces veíamos como medios como Russia Today decía barbaridades, como por ejemplo, entre comillas, la guerra entre España y Cataluña está trayendo a los tanques a las calles de Barcelona. Pero fíjense ustedes, qué barbaridades tenemos que escuchar en los medios de comunicación pública. Bueno, estamos allí. Afortunadamente yo creo que queda poco ya. ¿Quién no conoce lo que es RT? O sea de verdad es que me sube la presión. Bueno. ¿Qué más cosas puedo contar? Bueno, pues 2019, estamos hablando de un entorno de, bueno, pues de procesos democráticos, elecciones generales en comunidades autónomas en España y también en la Unión Europea. Es esa la época, 2018-2019, cuando en la Unión Europea pues surgen iniciativas como, por ejemplo, la estrategia para hacer frente a las campañas de desinformación, como un elemento de interconexión que es el Rapid Alert System. Bueno, pues ese tipo de iniciativas europeas han tenido reflejo en el plano nacional y hemos desarrollado en España una serie de procedimientos para luchar contra las campañas de desinformación. Un poco más adelante estamos hablando de la pandemia y vamos a hablar de esa sombra alargada que produce pues ese denominado infodemia y toda esa serie de mensajes raros, que si la lejía, que si las vacunas no valen para nada, que si las torres 5G propagan el virus, ese tipo de cuestiones, pues que hay un sector de la sociedad en las que cala. Y ahora por último, pues cómo no, pues tenemos una guerra con mayúsculas en las cuales pues también la mentira es uno de los vectores que son utilizados por los actores para hacer valer pues, unas posiciones que realmente, bueno, pues vamos a decir así, que son, no se sostienen por sí mismas. No solo las 100 y pico páginas del documento, es de lo que trata el documento lo que hace que sea especialmente denso y podríamos estar hablando 2 horas, así que lo que voy a tener que hacer es, con respecto a lo que yo tenía mi comandante preparado, acelerar el ritmo porque veo que vamos a quedar sin tiempo. Entonces, no le voy a preguntar por el espionaje porque sabemos que ha habido casos en concreto de funcionarios y de determinados funcionarios que han sido especialmente objetivo de campañas desde el exterior. Tampoco pasamos rápido por la vulnerabilidad del espacio marítimo y los flujos migratorios tan importantes, los hemos visto, y cómo ha respondido la sociedad española en la última gran crisis migratoria que ha sido provocada por la invasión de Rusia, cómo ha respondido la sociedad española y europea. Pero vamos al capítulo 4, que es el que habla del planteamiento estratégico integrado con 3 objetivos. A ver si podemos mencionarlos o comentarlos de forma rápida.
Avanzar en materia de gestión anticipativa de la crisis. Todo esto nos lo ha enseñado, por supuesto, supongo, entre otros, la pandemia. Favorecer la dimensión de la seguridad de las capacidades tecnológicas de los sectores estratégicos y desarrollar una capacidad preventiva, una vez más, de detección y respuesta a las amenazas híbridas, una vez más. Pues efectivamente, la verdad es que esos tres objetivos generales, ahí podemos ver también de forma muy clara la impronta del director del Departamento de Seguridad Nacional, en las que, bueno, pues de alguna forma, a lo largo del proceso de elaboración de la estrategia, pues hemos podido ver, vamos a decir, un plano intelectual y teórico que de alguna forma nos ayuda a comprender el mundo en el que vivimos, pero también estamos viendo a una forma de pensar, la de mi director, muy pragmática, muy directa, muy de llegada, y que nos con líneas de acción concretas en las que voy a entrar ahora mismo. Y que nos está diciendo, vamos a hacer una estrategia para que llegue a ser ciudadano, con medidas concretas, tangibles, verdaderas. Y en concreto, esos tres objetivos generales que marca la estrategia nos da idea de cuáles son las prioridades del gobierno en los próximos 5 años. Gestión de crisis, mejorar la gestión de crisis interdepartamental. Estamos hablando de una segunda, que es el hacer frente a lo que la Estrategia Nacional denomina amenazas híbridas. Que bueno, aquí estoy convencido de que bueno, pues esta audiencia pues ya sabe perfectamente de qué estamos hablando, pero permítame si tengo 30 segundos para definirlas como una combinación de los recursos militares convencionales con otro tipo de vectores de influencia, como pueden ser, vamos a decir, el suministro energético, o por ejemplo el uso geopolítico de las interdependencias económicas y esa asimetría. Afección al dominio cognitivo de la población en un momento determinado. Y vuelvo de nuevo a el uso de la información, o en este caso de las campañas de desinformación, de forma coordinada. Ajá. Para, de alguna forma, atacar a esas vulnerabilidades de tu adversario, vamos a decir así, e incluso llegar a debilitar las instituciones. Entonces, esa es una de las también de las preocupaciones máximas ahora mismo que se reconfiguran como prioridad. Tiene 3 ejes, esos 3 objetivos tienen a su vez 3 ejes de acción, el famoso proteger, promover y participar. Proteger con la disuasión y la defensa, proteger a la población; promover la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos; y la participación. Lo decíamos antes, España es especialmente conocido por eso, por ser un socio fiable de sus socios y querer ser un actor o un agente activo en el mantenimiento de la defensa y la paz y la seguridad internacional. Pero seguimos rápido porque quería meterme, por ejemplo, en líneas de acción concretas que a mí me han llamado la atención y no tenemos ni 10 minutos, no le digo más. O sea, pues este tema me resultaba interesante. ¿El de las líneas tal o el otro? Porque hay que elegir. Mi comandante, tenemos que empezar a elegir porque no tenemos tiempo. Pues voy a ser un poco más rápido, pero sí que, perdóneme por mi insistencia, pero es que precisamente esta es una de las claves de esta nueva estrategia, por cuanto supone un elemento de ruptura, y ese nuevo, digamos, diseño estratégico de 3 ejes estratégicos en cuanto a, vamos a decir, proteger la vida de los españoles, promover la economía española y participar en la paz y seguridad internacional, es una de las claves. Estamos hablando de que la estrategia del año 2017 era un planeamiento lineal. La estrategia de 2017 identificaba 15 riesgos y amenazas y para cada una de ellas asignaba un objetivo concreto. Para hacer frente al terrorismo vamos a tener un objetivo en lucha contra el terrorismo. Para hacer frente a la unidad energética vamos a hacer esto en energía. Esta estrategia es diferente. Esta estrategia bueno, pues tiene una concepción de lo que se denomina en la academia gran estrategia. Estamos hablando de Liderhart, estamos hablando de Gaddis, estamos hablando de Kennedy, y estamos hablando de esa ecuación de ends, ways and means, que en castellano es asignar recursos a unos objetivos determinados a través de unas líneas de acción concretas. Estamos hablando de que frente a esos objetivos de mejorar
esa gestión de crisis, pues estamos hablando de unos recursos que es el propio sistema de seguridad nacional. Estamos hablando de, para promover y para ayudar a esa economía, estamos utilizando una visión muy estratégica y muy proactiva de lo que se denominan los espacios comunes globales, que son la mar, el ciberespacio y el espacio aéreo terrestre. Y en tercer lugar estamos hablando de una posición de España mucho más activa en las organizaciones internacionales, pues me refiero a la Europea y a la OTAN, y como recurso pues empleamos esas propias organizaciones internacionales. Por cierto, la estrategia nacional que toma partido en lo que hay quien quiere ver como una dicotomía entre la autonomía estratégica, y aquí me meto en las líneas de acción concretas, entre la autonomía estratégica europea y nuestra pertenencia y compromiso con la OTAN, y habla efectivamente de una autonomía estratégica europea y profundizar en la autonomía estratégica europea, pero en seguramente una revisión necesaria que va a haber, además del concepto estratégico de la OTAN, pero en el compromiso firme de España con la Alianza Atlántica, claro. En efecto, el concepto de autonomía estratégica europea es un concepto clave. De nuevo, yo incluso me atrevería... Un concepto, perdón, en el que además, una vez más, también está implicada nuestra industria, la industria de defensa. Estamos hablando de seguridad nacional, pero incluida la defensa y dentro de ello la industria de defensa. Yo la autonomía estratégica la veo de alguna forma como un concepto que quizás desde el otro lado del Atlántico pudiera verse como controvertido, pero es muy diferente hablar de autonomía estática de independencia estática. Entonces, a mi modo de ver, la autonomía estática es un puente. Imagínense ustedes el Océano Atlántico que lo atraviesa un puente con dos pilares. Un pilar está en Estados Unidos y otro pilar es el pilar que está en Europa. La autonomía estratégica ha de ser concebida como el reforzamiento de ese pilar europeo para hacer que ese puente entre Estados Unidos y Europa sea un puente realmente fluido. Y entonces ahí está la clave. Esa autonomía estratégica además tiene una segunda vertiente que, bueno, pues inicialmente pues puede ser entendida como enmarcada dentro de lo que es la política común de seguridad y defensa de la Europea, sí. Y efectivamente tiene un pilar muy importante dentro de lo que son los programas PESCO, en el que España participa en 28 de los proyectos, lidera 14, uno de ellos el de elementos esenciales estratégicos para los escoltas. Aquí puedo hacer gala, me pongo mi uniforme azul marino, ¿verdad? Pero también estamos hablando de un fondo europeo de defensa dotado con 13.200 millones en los presupuestos plurianuales europeos 2021-2027. Es la primera vez que el presupuesto europeo tiene un concepto específico para eso de la defensa. Sí, sí, sí. Pero también, y por no también alargarme, sí, pues tenemos que acabar ya. Estamos hablando de cuestiones que van más allá de la defensa, y me gustaría aquí destacar la Europa digital. Estamos hablando como de alguna forma se están adoptando medidas en temas digitales, como son, por ejemplo, la estrategia europea de chips, que está dotada con 43.000 millones de euros, pues para desarrollar esa industria europea en cuestiones que, más allá de lo que son puramente económicas, adquieren el calificativo de estratégico. Sí. Estamos hablando, bueno, pues de una estrategia europea también de inteligencia artificial. Todo esto, que ahora mismo estamos hablando en el plan europeo, permea en España. Y en concreto, hay una de las medidas en ese eje de promover la industria, que es el tema de desarrollar el tejido industrial español en sectores estratégicos como son el de la defensa, el aeronáutico, el energético, el tecnológico, y estamos hablando también de que vamos de la mano de un plan España Puede, que en concreto me parece que es la componente 12, estoy hablando de memoria, pero está dotado con un presupuesto de 3.782 millones de euros para apoyar a transformar las cadenas estáticas de valor de las pymes españolas, para desarrollar proyectos de digitalización, en fin, para llegar a esa España de futuro que todos queremos. Bueno, tenemos que dejarlo aquí porque quería entrar en las líneas de acción concreta. Efectivamente, lo mencionaba al principio, reserva estratégica de producción, el plan integral que
promueve y que idea o que propone esta estrategia de seguridad nacional, Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla. Bueno, y luego todo el capítulo 5, en el que yo creo que un poco el sistema de seguridad nacional se mira un poco ya al ombligo y ve qué es lo que hay que reorganizar, y tamí quería comentarlo, pero no tenemos tiempo. Entonces, es una lástima, porque es... absolutamente sin tiempo. Quería dejar opción a los invitados que tenemos aquí en el plató. No sé si querían hacer alguna pregunta. Por aquí no. ¿Estamos bien? Sí. Pues entonces voy a dar la palabra a Carlos Torí, que es director de Relaciones Internacionales Institucionales de Babcock. Carlos. Gracias, Francisco. Enhorabuena por esta iniciativa. Gracias. Y felicitar también al capitán Darío, comandante, porque ha sido una exposición. Además, da gusto ver a un servidor público hablar con esa pasión de su trabajo, sobre todo cuando su trabajo es tan crítico y nos afecta tanto a todos, ¿no? Has tocado al final, habéis mencionado la industria. Y bueno, mi empresa, como parte de la industria, evidentemente está interesada. Parece que se ve un cambio importante, ¿no?, para la industria de defensa, que viene derivada de un cambio digamos que cambio en las prioridades, los valores de los que se trabaja en Europa, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber y preguntarle por el papel de la industria en la estrategia que ustedes han escrito y que estoy deseando leer, por cierto. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Las preguntas son interesantísimas y efectivamente hay un cambio que se puede percibir. Ustedes son muy amables en hacerme estas cuestiones, pero estoy convencido de que ha habido hacia la industria de defensa europea como pilar estratégico en ese, de alguna forma, movimiento que se denomina Gran Estrategia Europea, por tratar de ser un gran actor geopolítico en la esfera internacional frente a los dos grandes actores que son Estados Unidos y China. Entonces, yo personalmente, si fuera inversor, ahora mismo estaría invirtiendo en industria de defensa, en industria aeronáutica, porque en los próximos años tiene muchísimo recorrido, es una industria que va muy de la mano de la tecnología y vamos a ver, a ustedes que se dedican a cuentas de resultados y a beneficios y que en su pan de cada día está el que le vaya bien los negocios, haciendo ceros ven que hay inversión, ven que hay interés político. Entonces estamos en un entorno ideal pues para poder hacer desarrollos que de alguna forma reviertan en una mejora por supuesto, de la industria, pero a mí, como servidor público, pues lo que me interesa es y también, si me veo yo a mí mismo como una empresa, a mí lo que me interesa, mi cliente es la sociedad. Yo lo que quiero es prestar un mejor servicio a la sociedad, el mejor posible, y por supuesto de la mano de la industria, ¿no? Aquí, la semana pasada estaba escuchando también a Warren Buffett, ¿no?, que es uno de los mayores inversores, sí, y me encantó oírlo porque le preguntaban, bueno, vamos a ver, ¿usted qué gustaría en estos momentos tan complicados que vienen nubes negras, vienen vientos de proa ahora? Y decía, bueno, pues yo apostaría en la formación, apostaría en desarrollar pues esas capacidades que nos diferencian y que nos permiten adoptar una ventaja estratégica frente a otros. Es una visión muy competitiva, pero es muy realista. Invierte hoy en formación, en desarrollar capacidades en las que sabes que tú eres el mejor, y ya verás como lo que hoy te está costando de alguna forma sacar adelante, dentro de 5 minutos lo vas a cosechar. Vas a ver cómo esa inversión se multiplica pues, por 10 o por 5. Yo soy un firme defensor de eso. Y para eso hay muchas industrias, hay mucha empresa española, totalmente, pequeña además, que bueno. Sí, pequeña y mediana. Sinceramente, nos están dando ejemplos. Pequeña y mediana, que en la iniciativa privada efectivamente siempre, y en la industria de defensa, pues exactamente lo mismo. Les recomiendo que se lean este documento, la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, porque es el documento que nos afecta a todos, porque efectivamente es un proyecto compartido, porque de verdad es una lectura que se disfruta. Tiene una parte, como hemos estado comentando, estratégica y teórica, y otra parte bastante práctica,
que yo creo que, vamos, todos los españoles deberíamos leer. Pues Antonio Notario, capitán de navío y jefe de la unidad de planeamiento estratégico político de Presidencia del Gobierno adscrita al DSN, al Departamento de Seguridad Nacional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos hablando sobre este documento, sobre la Estrategia de Seguridad Nacional. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Solo me queda agradecer, ya no a título personal, sino más institucional. Pues muchísimas gracias en nombre del Departamento de Seguridad Nacional, del Gabinete de Presidencia del Gobierno, por esta amable invitación a exponer un proyecto que, bueno, pues esperemos que les haya resultado también de interés esta jornada. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes hasta las próximas charlas de defensa.